Bien, hermanos, un feliz sábado para todos los que no había podido saludar. Agradecemos la participación de cada uno de los que han estado en los diferentes programas, en las partes especiales. Melcíades, un placer verte nuevamente por allá. Tenía unos días que no te veía. Y a los hermanos de la Iglesia de la Felicidad, gracias por la escuela sabática que nos tuvieron acerca de quién es Dios. Bien, hermanos, en esta hora anoche tenía planes de tener otro tema, pero el Señor puso en mi mente cuando me levanté cambiar el tema y buscar un tema que esté acorde con las necesidades que cada uno de nosotros hemos estado experimentando. Los que participaron anoche en la sociedad de jóvenes, se habló de la ansiedad, se habló de cuando las personas están ociosas. Y el tema que voy a tener tiene también relación con ese. Así que los que estuvieron anoche por lo menos van a aprovecharlo y los que no pudieron estar también lo van a aprovechar. El tema que voy a tratar hoy es cómo superar la depresión, pero no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de la palabra de Dios. La Biblia presenta a los personajes que participan en ella tal y cual como son. La Biblia no esconde los defectos o las virtudes de los personajes que prevalecieron cada uno en sus respectivas épocas. Y hoy, precisamente el tema que nos ocupa, vamos a hablar de uno de esos personajes que es Elías. Elías era un personaje de los más importantes en el Antiguo Testamento, tan importante que era comparado básicamente con la influencia que tuvo Moisés sobre todo el pueblo. Y la Biblia, precisamente en Santiago 5:17, que fue nuestra lectura bíblica y nuestro texto de partida de este tema, señala que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El versículo 16 dice que él oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que si Elías era un personaje que nosotros podemos notar, como vamos a ver, tendía a la depresión. Y es que, hermanos, la depresión es algo que ha acompañado a la humanidad desde la entrada del pecado. Aunque está catalogado, ¿verdad?, como una enfermedad, eh, es un estado en el que entra muchas veces nuestra mente. La Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como una enfermedad. Y precisamente cuando nosotros estamos muy encerrados, como ha pasado durante los últimos más de un mes, creo que este es el día 34 o 35 de esta cuarentena, ya he perdido la cuenta. Y a veces estamos nosotros en nuestras casas como los presos, ¿verdad?, contando los días para salir. De esa manera nos encontramos en esta hora. Y la Biblia, en la vida y en la experiencia de Elías, nos enseña algunas cosas que nosotros pudiéramos hacer, que nosotros pudiéramos evitar unas de ellas y otras hacer precisamente para salir o no caer en un estado depresivo como suele ser en muchas personas. La depresión es más común de lo que nosotros nos podemos imaginar. Se ha catalogado como la gripe común del siglo XXI. Hay más gente deprimida de lo que usted y yo podamos imaginarnos. Y tal vez nosotros estemos pasando por una situación parecida y no nos estemos dando cuenta de ello. Yo no voy a hablar de los síntomas ni nada de eso se lo voy a dejar a los médicos, pero sí les voy a hablar acerca de las soluciones, primero de los problemas en las que podemos vernos como consecuencia de la depresión y soluciones
que nosotros podemos hacer. Así que Elías, como todos ustedes conocen, fue un personaje que realizó una gran reforma en el pueblo de Israel. Él, cuando el pueblo de Israel, las 10 tribus que se encontraban en el norte, se fueron a la apostasía completa, Elías comenzó un proceso donde llevó a todo el pueblo a una reflexión. A veces la gente no piensa solamente cuando está en una crisis. Cuando viene una crisis, ahí la gente comienza a reflexionar sobre el curso de la vida. Y a veces Dios permite, aunque no causa este tipo de pandemia, este tipo de problemas, este tipo de crisis, Dios aprovecha estas crisis para que nosotros entremos en un estado reflexivo sobre el curso de nuestra vida, sobre cuáles son nuestras prioridades. Y Elías había estado precisamente sumergido en una crisis no de 35 días, no de un mes, sino de 3 años y medio, estamos hablando. Durante 3 años y medio en Israel no era una pandemia lo que había, sino una sequía donde todo árbol prácticamente había dejado de producir, no había agua, no había comida y la gente y aún el ganado se estaban muriendo de hambre. En esta crisis es que se encontraba el profeta Elías. Todos conocemos la historia cuando Elías fue donde la viuda de Sarepta y allí se alimentó durante un tiempo. Pero hubo un momento en que Elías, Dios le dio la orden de ir al monte Carmelo y allí citar a los profetas de Baal y de Acera y citar al rey Acab y citar a todo el pueblo para un desafío. Todos conocemos en qué terminó aquel desafío y era que el Dios que respondiera por fuego, ese sería el verdadero Dios. Era un desafío entre Jehová, el Dios verdadero, y Baal, un Dios falso, un ídolo que no miraba ni nada, pero que el enemigo de las almas, Satanás, quien ha estado presente durante estos miles de años de pecado en la tierra, lo utilizaba como una forma de desviar la atención del pueblo hacia este hombre, hacia de desviar la atención del pueblo de Dios hacia estos ídolos. Así que como Baal era el dios de la lluvia, Elías lanzó el desafío de que no iba a llover durante 3 años y medio. Baal era el dios de la fertilidad. Y Elías dijo, mira, no va a llover. Y precisamente durante 3 años y medio no había llovido. Luego, con el desafío, Dios ganó el desafío porque fue el Dios que respondió por fuego y Elías había tenido una extraordinaria victoria. Posiblemente la victoria más grande que se haya tenido sobre el paganismo fue en aquella ocasión cuando Dios respondió por fuego ante miles y miles de personas que estaban congregadas. Luego de esa gran victoria, Elías se sentía bien, pero también se sentía agotado. Y hubo una mujer, precisamente la esposa de Acab, la reina Jezabel, que le mandó una amenaza a Elías diciéndole, como Elías había matado a los profetas de Baal y de Acera allí mismo en el monte Carmelo, ella le dijo, si tú me castiguen los dioses y mañana yo no pongo tu cuerpo, tu vida como la de uno de esos profetas que tú mataste. Elías, el hombre que había orado a Dios pidiendo que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio, y luego pidió que Dios obrara para que descendiera fuego del cielo y para que lloviera de nuevo y había sucedido, este hombre salió corriendo. Y básicamente nosotros al ver esto nos puede sorprender cómo un hombre pasa del clímax de la comunión con Dios a una estrepitosa caída donde él cae y sale huyendo de una mujer. Todos sabemos que si Jezabel realmente hubiera querido matar a Elías, no le hubiera mandado un mensaje, sino manda a alguien para que lo matara, cosa que no hizo. Así que Elías salió corriendo fruto del miedo que sentía, y era que Elías era una especie de cóctel de emociones allí.
Él tenía miedo, se sentía cansado, agotado. Durante 3 años y medio había intentado llevar a cabo las reformas espirituales que el pueblo de Israel necesitaba, pero no había logrado todo lo que aparentemente él pensaba que debía hacerse. Por eso, Elías entró en un estado depresivo. Y ese estado depresivo es justamente el que nosotros deberíamos evitar. Elías estuvo en una especie de cuarentena porque estuvo aislado durante muchos días. Estuvo solo en muchas ocasiones. En otras ocasiones estuvo con pocas personas dentro de un lugar, en una cueva o en una casa. Así que el estado de él puede ser muy parecido al nuestro ante una crisis nacional, ante una crisis mundial como la que nosotros estamos viviendo actualmente. Así que, ¿cuáles son las 4 situaciones o errores que cometió Elías y que lo llevaron a la depresión? Estos 4 errores son los 4 errores que nosotros deberíamos evitar para no caer en esta depresión. Ya sabemos que este tiempo de cuarentena se va a prolongar prácticamente por un mes más. Mucha gente está desesperado por salir ya, porque todas las cosas vuelvan a la normalidad. Y déjenme decirle, hermano, las cosas no van a volver a la normalidad de la noche a la mañana. Eso va a tomar tiempo y nosotros debemos prepararnos para eso. Elías entró en un estado de desesperación porque él quería que las cosas pasaran ya. Y ahí comenzaron sus problemas de depresión, comenzaron sus problemas de cansancio. Así que la primera cosa, el primer error que Elías cometió, vamos a verlo allí en Primera de Reyes 18. Estuvimos viendo Primera de Reyes 18, les comenté, y vamos a ver Primera de Reyes 19, para que podamos ver detenidamente algunos aspectos de estos errores que cometió Elías. El primer error que cometió Elías fue que se centró en las emociones y no en los hechos, no en la realidad que le estaba rodeando. Elías, muchas veces nosotros, hermanos, podemos sentirnos mal y entonces entendemos que todo está mal porque nos sentimos mal. Pero Elías hizo exactamente esto. Dice la palabra de Dios que, en Primera de Reyes 19:3, que Elías tuvo miedo y huyó. Dice que viendo pues él el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es increíble que un hombre que Dios le ha dado una victoria tan grande en el Monte Carmelo, una impresionante victoria, como dije antes, la más grande victoria sobre el paganismo que se haya escrito fue esta. Ahora entra en un estado donde él quiere morirse, sale huyendo, con miedo de que le vayan a quitar la vida, pero le pide a Dios que él le quite la vida para no tener que sufrir el martirio, para no tener que sufrir la persecución. Hermanos queridos, cuando usted empieza a ver las cosas no como son en realidad, sino como usted se siente. Ahora mismo posiblemente muchos de nosotros no nos sintamos tan bien, o tal vez en este momento nos sintamos bien porque estamos compartiendo en comunión con Dios aquí, con los hermanos. Pero ahorita cuando nos sentimos solos, nos sentimos encerrados, no sabemos qué hacer, qué vamos a hacer, qué va a pasar si mi negocio, mi trabajo,
Y muchas cosas vienen a nuestra mente y nos preocupan sobre el futuro. Y comenzamos a juzgar las cosas no desde la perspectiva de la realidad, sino desde la perspectiva de cómo nos sentimos. Usted tiene que evitar juzgar las cosas por cómo usted se siente. Elías sentía que ya no valía la vida, no valía la pena morir, vivir, que lo que necesitaba era morir y terminar con el problema. Y él estaba juzgando, él ahora había hecho la mayor reforma que se había hecho, pero él lo veía esto como un desastre en su vida. Y nosotros podemos entrar en este asunto de dejarnos llevar por las emociones, dejarnos llevar por nuestros sentimientos, que no son los mejores consejeros. Así que veamos y analicemos la realidad desde los hechos, desde lo que se puede observar y ver que no todo está perdido, que no todo ha terminado, sino que siempre Dios da mejores y más importantes oportunidades. Entonces, este tipo de actitud que tuvo el profeta Elías se le llama como razonamiento emotivo y es muy destructivo. Es la idea que dice, me siento mal de manera que todo debe estar mal. Me siento triste, entonces eso indica que todo está mal y que todo está de caída y que todas las cosas van de mal en peor. La mayoría de los psicólogos creen que una clave para la salud es precisamente sacar las emociones. Es bueno sacar las emociones a la luz. Es bueno, hermano, compartir cómo nos sentimos. Es bueno compartir los temores con algún amigo, con alguna persona cercana a nosotros. Pero yo les puedo decir que de todo esto, como vamos a ver más adelante, la mejor terapia que podemos hacer es descubrir nuestras emociones ante Dios a través de la oración, hablarle a Dios de cómo nos sentimos y tratar de no simplemente comenzar a ver las cosas con los lentes del pesimismo, con los lentes de de las emociones negativas con la que estamos sintiendo. Así que el primer orden, debemos evitar las emociones negativas, no centrarnos en ellas, sino en los hechos, en la realidad, en la verdad. El segundo error que cometió Elías fue que él comenzó a compararse con otros. Mucha gente hoy entra en un estado de depresión cuando comienza a comparar su vida con la vida de otros. Yo quisiera ser como fulano, yo quisiera tener el trabajo que tiene fulano, yo quisiera tener la casa que tiene fulano, el vehículo que tiene mengano, yo quisiera tener el esposo, la esposa que tiene fulano. Y entonces ahí comienza la situación a afectarse más. En el caso de Elías, él se comparó en Primera de Reyes 19:4, él dice, no soy yo mejor que mis padres, que mis antepasados. Y él comenzó a compararse con los antepasados, me imagino que con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y él dijo, mira, yo no soy mejor que esa gente, yo no soy mejor que José, yo no soy mejor que todos esos profetas que vivieron antes que yo. Y eso, tristemente, hermano, cuando jugamos ese juego de estarnos comparando con los demás, tristemente vamos a salir perdiendo, porque nunca vamos a encontrar a nadie. Sí vamos a encontrar personas, entre comillas, eh, inferiores a nosotros, entre comillas, o personas superiores a nosotros, entre comillas, porque comenzamos a compararnos. Ahora, las personas que están bajo un estado depresivo, todo lo ven negativo, todo lo ven mal. Y es importante esto, hermano. Si usted está sintiendo eso, tiene que cuidarse. Elías, lo único que veía era cosas negativas.
y él veía todo lo negativo para él y todo lo positivo en los demás. Y tenemos que evitar esa situación. Cuando comenzamos a compararnos con otros, caemos en una trampa y tendremos a comparar nuestras debilidades con las habilidades que otros tienen, olvidando que nosotros tenemos fortalezas y también tenemos debilidades, y las demás personas tienen fortalezas y tienen debilidades también. Con la única persona que usted debería compararse con usted mismo y cada día ser mejor. Hoy soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy con la ayuda de Dios. Y lo segundo es compararnos con Cristo, que nuestra norte, nuestra meta no sea ser semejante o igual a alguien, sino ser semejante, igual a Cristo, quien es nuestro modelo a seguir. Pero si vas a compararte con alguien, compárate contigo mismo. Trata de superarte a ti mismo. Y esto comienza, hermanos, cuando comenzamos a cambiar nuestros pensamientos. Los pensamientos nos afectan muy profundamente. Nuestros pensamientos cambian nuestra manera de ser tarde o temprano. Y nosotros necesitamos abrir nuestra mente a nuevos pensamientos, llenarnos con pensamientos de fe, de amor, de esperanza, de cosas positivas en medio de esta crisis. No es bueno que usted esté viendo tantas noticias, hermano. Yo tengo como 3 días que comencé a oír menos noticias y a ver menos noticias, porque veo todo lo mismo, repitiéndolo, y eso es lo que lo va a afectar a usted inmediatamente. Entonces, si eso está pasando por allá, aquí esto va a ser un desastre, cosa que no ha sido así, por la gracia de Dios hasta ahora, y esperamos que se mantenga así. Pero trate de sacar tiempo en medio de esta cuarentena de escuchar música, de, de escuchar sermones elevadores. No les recomiendo muchos sermones de profecía, porque entonces eso lo va a meter a usted también en un terror. Oiga su sermoncito de profecía, pero varíe el menú. He visto muchas plataformas, nada más profecía, y oiga, me saturan hasta aquí. Entonces, oiga música, vea una película de la vida real, algo, trate de distraer su mente, lea la palabra de Dios, llame a otros familiares, intente dejar de estar comparando situaciones. Cuando usted ve cómo están en otros, usted dice, pero Dios también ha estado conmigo. Y usted comienza a ver las cosas desde otra perspectiva. Un tercer error que cometió Elías fue asumir una culpa falsa. Elías le dijo a Dios que él había estado obrando con el pueblo. Oiga lo que dice Primera de Reyes 19:10. Dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo les hago una pregunta, ¿eso era cierto o falso? Era cierto, todo eso había pasado, pero ya eso había pasado. Ahora estaba en una nueva situación donde el pueblo en el Monte Carmelo había reconocido que que Jehová era el Dios verdadero. Había reconocido que Dios era el Dios verdadero y que Baal era un Dios falso. Pero Elías simplemente se estaba fijando en el pasado. Muchos de nosotros a veces tendemos a quedarnos en el pasado y dejar que el pasado nos moldee, que el pasado nos transforme a su imagen y semejanza. Y tenemos que mirar hacia adelante, hermanos. Miren, la vida no va a ser igual cuando salgamos de esta cuarentena y usted tiene que estar preparado para eso. Si usted piensa que las cosas van a ser igual como cuando entramos en esta cuarentena, no van a ser igual. Muchas cosas van a cambiar, inclusive para siempre. Por eso, nosotros entonces tenemos que cambiar también. La capacidad nuestra para sobrevivir es adaptarnos.
adaptarnos a las nuevas situaciones sin quebrantar los principios de la palabra de Dios. Dios nos da a nosotros la capacidad de readaptarnos a las nuevas situaciones. Como dije en la escuela sabática, para nosotros era imposible pensar hace 2 meses que íbamos a tener un culto, una escuela sabática a través de este medio, que íbamos a estar predicando a través de este medio. Es más, hace 2 meses yo no conocía ni siquiera la palabra Zoom, pero he tenido que aprender a lidiar con esto. Y los seres humanos necesitamos aprender a adaptarnos ante las nuevas situaciones que van surgiendo día a día en nuestras vidas. Por eso, hermanos, les animo precisamente a no cometer el error que cometió el profeta Elías. No sé si me están escuchando, Armando, porque... Se escucha, pastor. Ok, pero ¿me están mirando o no? Sí, pastor, sí. Sí, pastor. Ok, porque no los estoy mirando. Pastor, se escucha clara y nítidamente. Muy buen tema. Okay. Bueno, ya volví. Entonces, hermanos, recalcando, Elías cometió el error, precisamente, cometió el error de asumir la culpa falsa. La culpa falsa es que cuando usted se echa la culpa de lo que otros hacen. Elías había intentado ayudar al pueblo, había intentado llevar al pueblo a una reforma durante 3 años y medio y no lo había logrado. Pero en el Monte Carmelo él logró que el pueblo comenzara a reconocer a Dios como primero en sus vidas. Pero él se había quedado en el pasado. Asumía una culpa. Muchas veces nosotros con nuestros hijos, con nuestros padres o con nuestros seres queridos, yo como pastor con los hermanos, uno quiere ayudar, pero a veces uno no puede ayudar a la gente que no se quiere dejar ayudar. Tristemente es así. Y a veces, por eso Dios nos dio a todo el libre albedrío, la libre elección de poder escoger por nosotros mismos. Es el único poder que tienen los seres humanos, la capacidad de elegir. Y a veces nosotros, en nuestra preocupación, queremos controlar la vida de todo el mundo, incluyendo la de nuestra familia, de nuestros hermanos, la de los vecinos y la de todos. Les cuento en forma de broma que aquí en el edificio donde estábamos, en la Semana Santa prohibieron hacer habichuela con dulce porque se iba a agotar el gas y eso gasta mucho gas y eso. Hubo gente que hizo su habichuela con dulce a escondidas por ahí. Pero eso a veces pasa cuando queremos controlar la vida de todo el mundo. O sea, vivimos preocupados por el futuro, por un futuro que no ha llegado todavía. Estamos ya agobiados y agotados con eso. Es posible que tú estés agotado, estés agobiado con problemas que todavía ni siquiera han llegado. Descansa en el Señor. Confía en Él. Eso le faltaba a Elías en esta circunstancia. El cuarto y último error que cometió Elías para pasar a los remedios de Dios fue que él comenzó a exagerar lo negativo. Elías estaba en una situación difícil, era cierto, pero él tristemente comenzó a exagerar algunas cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, Elías le dijo al Señor en Primera de Reyes 19:10, yo soy el único que queda con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor sabía que eso no era verdad. Él no era el único fiel que quedaba. El Señor le dijo, mira, todavía quedan 7,000. ¿Cuántos dije? 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hermanos, cuando estamos deprimidos, exageramos las cosas. Nos ponemos unos lentes oscuros y todo lo vemos oscuro. El futuro se ve negativo, es cierto. El futuro se ve oscuro, es cierto. Pero posiblemente cuando estamos deprimidos, lo vemos más oscuro, más difícil,
más negativo de lo que realmente es. Y yo te animo en esta hora para que comiences a orar y le pida al Señor que aumente tu fe, que te deje ver a través de los ojos espirituales las, las, las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios tiene un almacén de bendiciones para nosotros. Y esta pandemia, hermano, no es el final. Es una señal del tiempo del fin, por supuesto. Porque estamos en medio de una situación, una especie de guerra contra un enemigo invisible. Pero en la realidad, hermanos, Dios sigue al control de todas las cosas todavía. No escuché los amén, pero sé que lo dije. Entonces, cuando exageramos los negativos, vemos las amén, cosas gloria a Dios. Amén, amén. Vemos las cosas más mal de lo que son. Y tenemos que comenzar a ver los hechos y comenzar a reinventarnos como lo hizo Elías. Ahora, ¿qué Dios, al ver a Elías después en aquella cueva y bajo aquella situación, Dios comenzó a criticar a Elías? Le dijo: Elías, tú lo que eres un charlatán, ¿cómo después de todo lo que yo he hecho tú me sales con esto? Elías, tú eres un irresponsable. No, Dios tuvo misericordia de él. Cuando él pidió morir, Dios le dijo: no, tú no vas a morir, tú tienes muchas cosas por hacer por delante. Cuando Elías vio que ya era su final, que su misión, entre comillas, había terminado, Dios le dijo: tú ahora vas a empezar una nueva historia, vas a comenzar un nuevo rumbo, un nuevo propósito. Y Dios le dio 4 cosas, así como habían 4 síntomas depresivos de Elías, que voy a repetírselo. ¿Cuáles eran los síntomas? Número 1, Elías se concentró en las emociones y no en los hechos. Segundo, Elías se comenzó a comparar con otros y eso lo deprimió más todavía. Elías comenzó a asumir la culpa ajena. Lo malo que habían hecho otros, él se lo quería asumir él. Quería vivir dirigiendo la vida de otra gente. Deje que cada quien viva, hermano. Y cuarto, Elías comenzó a exagerar lo negativo. Así que los remedios que Dios le dio a Elías fueron los siguientes. Número 1, cuidó su salud física. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, la Biblia dice en los versículos 5 y 6 que cuando Elías estaba huyendo, dice que llegó al enebro y se echó allí a dormir, a donde le pidió morir a Dios, y que allí él se quedó dormido. La primera cosa que Elías hizo fue, ¿qué cosa? Dormir. Cuando la gente no puede dormir bien, hermano, y créame esto, entra en un estado depresivo. Usted tiene que cuidarse de eso. Y ahí viene la cápsula de salud que no se la di al principio porque ahora es que se la voy a dar. Usted tiene que cuidar su salud en esta crisis, en esta cuarentena. La crisis va a terminar en el nombre del Señor. La cuarentena va a terminar y todos vamos a salir a la calle. Pero si usted en medio de la cuarentena, usted se enferma, aún salga de la cuarentena, usted va a tener graves problemas. Y las enfermedades de la mente son más difíciles de curar que las enfermedades físicas. Así que trate de dormir, trate de acostarse temprano. Elías, dice la palabra allí en Primera de Reyes 19, 5 y 6, que Elías durmió. Se echó a dormir, no sabemos cuántas horas, pero durmió bastante. Y cuando se levantó, el Señor le puso 2 cosas. Le puso un pan hecho por ángeles, hermanos, y le puso un vaso de agua. Comer es importante. A veces la gente cuando están deprimidas no comen, o otros le da con comer demasiado. Cuídese de no comer demasiado en la cuarentena. Había muchos memes en la internet, que había gente que había hecho una compra para 15 días y a los 3 días ya se había agotado todo. O sea, hay gente que le da con comer mucho, hay otro que le da con no comer.
Usted tiene que comer lo necesario, comer lo suficiente, pero tratando y cuidando inclusive lo que usted va a comer. Note que Elías comió fue un pan de ángeles, hermano. A mí me gustaría que cuando yo llegue al cielo me den de eso. Porque cuando Elías comenzó a caminar de nuevo, hermano, caminó 40 días y 40 noches sin detenerse, después de comerse 2 panes de eso. Imagínese usted lo que será la energía que da ese pan. Entonces, coma cosas, hermanos, que sean saludables. Evite estar consumiendo azúcar en esta fecha. El azúcar, hermanos, tiende a deprimir el sistema inmunológico, tiende a deprimirnos a nosotros. Evite el azúcar, evite los carbohidratos refinados, no coma pan. El pan que le dieron a Elías no era un pan blanco, hermano, era un pan integral, era un pan hecho de ángeles. Entonces trate de cuidar su salud comiendo cosas saludables, coma frutas, coma vegetales. Las frutas y los vegetales activan el sistema inmunológico y si el virus le da, usted va a responder mejor ante esta pandemia. Las posibilidades de usted infectarse son muy altas. Son muy altas. Entonces usted tiene que cuidar con lo que usted come. Trate de cuando usted vaya al colmado, al supermercado, al mercado a comprar, trate de comprar todo lo saludable que usted se haya acordado, que hayan mencionado y beba de eso, coma de eso. No se ponga a inventar con pan blanco, con cosas que no le van a ayudar en nada. Trate de comer cosas que sean saludables durante esta cuarentena. Le va a evitar subir de peso y le va a evitar, hermano, que su sistema inmunológico se deprima y usted termine enfermo. Otra cosa que a Elías le dieron fue agua. Yo no sé cómo Elías duró 40 días y 40 noches sin tomar agua, porque él no se detuvo. Pero Dios proveyó agua, hermano. Es necesario que nosotros tomemos agua, suficiente agua, de 10 a 12 vasos de agua diario. Eso activa el sistema inmunológico. Otra cosa que Elías hizo fue que caminó. Es verdad que estamos encerrados, pero usted puede caminar aunque sea dentro de la casa. Si vive en un edificio, en un apartamento, usted puede subir a la azotea y caminar todos los días. Cada vez que puedo subo y camino. Me imagino que en esos 40 días y 40 noches Elías tomó sol, bastante sol mientras caminaba allí. Y cada vez, ¿verdad? Todo esto, que son básicamente los 8 remedios naturales, nosotros podemos, examinando la vida de Elías, podemos ver que esos 8 remedios naturales estaban presentes allí. Elías se abstuvo de comer cosas que no eran saludables, porque solamente comió el pan que le dieron los ángeles en 2 ocasiones, y con esto caminó durante 40 días y 40 noches sin detenerse, así que se ejercitó, caminó. Haga un poco de ejercicio, aunque sea ahí parado frente a la televisión, usted levanta los pies y muévase, camine. Trate de sincronizar su celular para que por lo menos da de 8 a 10,000 pasos diarios, pero evite estar sentado sin hacer nada, solamente viendo televisión, consumiendo noticias negativas, porque eso no le va a ayudar en nada. Entonces, ya vimos que el primer remedio que Dios le dio al profeta Elías fue mejorar, ¿verdad?, su salud. La segunda cosa, estamos sobre el tiempo, pero qué bueno que cada uno está en su casa. Me va a permitir unos minutos para terminar. La segunda cosa, hermano, fue que Elías le entregó a Dios sus frustraciones. Como mencioné anteriormente, en medio del aislamiento en que estamos, posiblemente afloran muchos pensamientos, muchas preocupaciones sobre el futuro y sobre las cosas que van a venir. Anoche me acosté como a las 11 porque me llamó alguien, una persona amiga nuestra, que muy preocupada por lo que ella había leído en las noticias, lo que había estado escuchando.
No ande escuchando, hermano, todas las cosas que andan por ahí por YouTube. Trate de filtrar. Siempre le digo a los hermanos, todo lo que usted suba a los grupos, trate de poner cosas que sean positivas, que ayuden a que los demás, que edifiquen. Trate de no contaminarse con tantas cosas porque le van a crear más situaciones a usted. Elías lo que hizo fue orar. Allí en la cueva, cuando él llegó caminando, según Primera de Reyes 19, cuando llegó a la cueva y estuvo allí dentro, Elías oyó primero, ¿verdad?, varios sonidos allí, pero cuando oyó el silbo apacible de la presencia de Dios, Elías le habló al Señor sobre sus frustraciones, cómo él se sentía. Y está demostrado, inclusive Alexis Carrel, quien fue uno de los grandes psiquiatras del siglo XX, era cristiano, él decía que la mejor terapia que él había encontrado para la depresión y para muchas enfermedades mentales era la oración. Así que orar, hermano, es una forma de catarsis, es una forma de nosotros limpiarnos con aquellas cosas que están dentro de nosotros, todos esos pensamientos negativos. Hable con Dios. No importa cuán negativa sea, Dios es todopoderoso y todo lo sabe. Usted no va a cansar a Dios por hablarle. Dígale a Él cómo usted se siente. Dígale a Él qué es lo que le preocupa. Y esta es la mejor terapia. Elías lo hizo y para él fue algo muy, muy importante. La tercera cosa, el tercer remedio que Dios le dio al profeta, según este capítulo de Primera de Reyes 19, fue que Elías se hizo consciente de la presencia de Dios. Hermanos, hay mucha gente que está muy afectado hoy día por el encierro en el que está. Y mucha gente ha comenzado a pensar, alguien ha perdido algún ser querido, alguien está enfermo y se está preguntando dónde está Dios. Dios está, hermano, en el mismo lugar donde estaba antes de que comenzara esta pandemia. Dios está con cada uno de nosotros. Dios está al control, como es el lema que ha diseñado nuestra iglesia, hermanos. Dios está al control de esta crisis. Nada de lo que está pasando está fuera del control de Dios. Así que invitemos a Dios para que Él nos acompañe en medio de esta cuarentena, en medio de esta situación. Hagámonos conscientes de que Él está con nosotros. Y la mejor forma es precisamente invocándolo. La mejor manera es meditando en los hechos y en las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Si yo preguntara en este momento, ¿Dios te ha hecho en algún momento, te ha resuelto un problema, ha hecho contigo un milagro? Prácticamente todos podemos levantar nuestras manos. Así que hazte consciente de que no estás solo, de que Dios está con nosotros en medio de esta crisis y que Él nos hará salir de esta crisis con su ayuda y su poder. No importa si esta crisis fue el resultado de la obra de Satanás, si fue el resultado de la obra de la casualidad o si fue el resultado de hombres malvados que quisieron hacer esto. No importa eso no es lo importante. Lo importante es que Dios está al control de esta situación y que la humanidad no va a terminar con un virus. Eso no es lo que dicen las profecías bíblicas. La humanidad no va a terminar con un asteroide que choque. La historia humana va a terminar, hermano. Este mundo va a terminar con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Y ahí es donde debemos centrar nuestra atención. Entender que Dios está al control de todo. Y que no importa lo que haga el hombre, no importa lo que haga el enemigo, Dios tiene el control de todas las cosas. Por último, hermanos, ya para concluir, dale un nuevo rumbo a tu vida. Este tiempo de cuarentena es importante para darle un nuevo rumbo a nuestra vida. Cuando Elías pensaba que había terminado,
Dios le asignó varias misiones a Elías. Le dijo, mira, tienes ahora que ir a ungir al nuevo rey de Israel, a Jehú. Tienes que ir y ungir a Eliseo como el profeta que te va a sustituir. Y le puso varias tareas a Elías. De hecho, Elías después de esto formó las escuelas de los profetas. Después de esto, cuando él pensaba ya que todo había terminado, dejó establecidas las escuelas de los profetas que Eliseo le dio continuidad. Así que cuando tú piensas que las cosas ya van a terminar, es cuando Dios va a empezar. Hermano, este mundo no va a terminar cuando el hombre diga, ni cuando a Satanás se le antoje. Este mundo, tal y como lo conocemos, terminará cuando Dios decida hacerlo. Amén. Y los que le servimos, los que somos parte de su pueblo, tenemos reservado una gran herencia, hermanos. Nosotros debemos aprovechar este tiempo para recalcular nuestra vida, ver cuáles son nuestras prioridades ahora. Posiblemente tus prioridades eran otras antes de esta cuarentena, ahora van a cambiar. Si nos habíamos dejado llevar mucho por el trabajo, por los afanes de este mundo, debemos recalcular y ver que lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vendrán por añadidura, como dice el Evangelio de Mateo. Así que nosotros tenemos que ver y comenzar a poner a Dios en primer lugar si no lo habíamos puesto. Ver cuáles son nuestro orden de importancia en cada cosa. Y, hermanos, mantenernos ocupados. Anoche, el conferenciante que teníamos anoche decía la ociosidad. Y es que la mente ociosa es taller del diablo, hermano. O sea, cuando la gente está sin hacer nada, se inventa demasiadas cosas. De hecho, hay gente inventándose rumores, videos y mandándolos por internet, como el de la niña famosa, aquella profeta, que había gente que no salió, hermano, el martes. Hubo gente que dijo, bueno, por si acaso yo no voy a salir. Y mandando rumores de la tormenta de arena del Sahara que iba a llegar. Noticias viejas de hace 3 años la comenzaron a circular como normales. Y hay gente que está ocupada en hacer cosas malas. Hay gente que está atracando en la calle. Hay gente que sale a la calle a hacer nada y amanece presa. Entonces, ocupemos el tiempo en testificar. Aún en medio de esto, aprovechemos el tiempo para llamar a la gente que queremos, a la gente que nos preocupa, darle palabras de aliento, compartir un texto bíblico por las redes sociales, grabar un pequeño video con el celular de 2 minutos, de 1 minuto, dando un mensaje de esperanza a la gente. Aunque usted no sea un youtuber, aunque usted no sea un usuario común de las redes, usted puede hacer muchas cosas que usted puede hacer muchas cosas que lo van a ayudar, y cuando usted salga de esto, posiblemente usted se va a convertir en una nueva persona, porque las crisis, hermanos, en lugar de destruirnos, nos hacen personas mejores. Elías, después que pasó esta crisis, fue un mejor cristiano, fue un mejor seguidor de Jehová. Job, después de la crisis que tuvo, bajo la prueba que soportó, fue una persona mucho más extraordinaria antes de la crisis. Hermanos, en conclusión, como para evitar caer en la depresión, número 1, cuide sus necesidades físicas, cuide su salud física. Número 2, entréguele a Dios sus frustraciones, ore más que nunca. Ore, ore y ore. Eso es la mejor terapia que podemos hacer. Tercero, esté consciente de la presencia de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Y por último, dele un nuevo rumbo a su vida. Trate de hacer nuevas cosas. Si el negocio que teníamos o el empleo que teníamos no aparece, reinvéntese y haga nuevas cosas para la gloria de Dios. Ore al Señor, que Él le va a dar nuevas ideas para usted hacer cosas nuevas. Dios sigue con nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude en esta hora
y nos permita crecer espiritualmente en la dimensión que Él desea que crezcamos. Que no nos dejemos arrastrar por el fantasma de la depresión, que no nos dejemos sumergir en la ansiedad, sino que pongamos toda nuestra fe, todo nuestro amor, toda nuestra esperanza en Cristo Jesús, porque Él viene muy pronto. Les invito, hermano, a inclinar el rostro y a orar en este momento. Querido Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque esta historia de Elías que se escribió hace miles de años resulta tan interesante para nuestras vidas ahora en el siglo XXI. Gracias porque tu palabra nunca pasa de moda. Ella siempre tiene un mensaje de luz, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe para nuestras vidas. Amén. Ayúdanos, Señor, a superar cualquier situación de depresión, de ansiedad, de tristeza que haya en nuestra alma. Quita toda preocupación de nuestros corazones y que esa paz, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar nuestros corazones. Que Dios que tú nos bendiga en esta hora, que tú nos dé tranquilidad y nos ayude a caminar contigo y a ser conscientes de tu presencia. Sabemos que tú estás al control de todas las cosas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermanos, para todos. Amén. Amén.